Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y estoy muy contenta de saludarte el día de hoy y de compartir contigo. Si no tienes tiempo de leer y te gustan las historias, pues este es tu lugar. Yo estoy encantada de poder hacerlo por ti. Y ya se viene el verano. Y yo tengo una antología de amor de verano que hicimos en colaboración en nuestro grupo de romance en tinta escritoras mexicanas hace algunos años, con varias historias. Y hoy compartiré contigo tal vez una o dos historias. Vamos a ver cómo se presenta, qué tiempo nos da para poder trasladarnos a un tiempo como este, caluroso, y a lo mejor en donde vas de vacaciones y te puedes encontrar a alguien que cambia completamente tu destino, una persona o una circunstancia. Y a veces nos perdemos sin quererlo. Otras encontramos lo que sin buscar tanto esperábamos, y a veces, tan solo muy pocas veces, nos dejamos llevar por el destino. Este nos mima, nos sorprende y nos revela. Quizás en ocasiones nos descubre fusionando emociones con lugares, espacios con miradas. Y si todo ocurre en la época más rebelde del año, donde el buen tiempo, la libertad de obligaciones y el deseo se combinan, puedes encontrarte envuelto y sin pensarlo en un apasionado amor de verano. Ni más ni menos deseando saltar a este abismo emocionante sin saber hasta dónde puede llegar ni tan siquiera lo que puede ofrecer. Saboreando el día a día, reflectando en la iluminada noche los deseos más voraces, las pasiones más prohibidas, situaciones jamás antes pensadas, pero que parecen que tal vez las has vivido eternamente y no piensas en un final, tan solo recuerdas el origen inmediato que te lleva con su intensidad a devorar el tiempo, como si tuviera caducidad. Pero quién sabe, quizás se pueda convertir en un para siempre, y si no es así, seguro que su recuerdo perdurará en lo más íntimo de tu alma. Este es un fragmento del prólogo de este libro, que ya te digo yo, que se llama Amor de Verano, antología romance en tinta, que puedes encontrar en Amazon en formato digital, que lo puedes descargar y que probablemente podamos poner gratis justo para cuando inicie el verano. Pero vamos a checarlo con el colectivo de romance en tinta. Pero sin más, nos vamos a la primera historia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos trasladamos a Venecia? Sí, a Venecia. Y te voy a contar una historia que se llama Una noche en Venecia, de la escritora Julia Romero. Un cliché, una historia revelada, repetida una y otra vez. Nunca pensé en mi vida como un cliché. Preferiría pensar que era especial, que era un sueño del que no quería despertar. Fue sorpresivo, al menos para mí, darme cuenta de que el sueño era una farsa, una pantomima de la cual, al parecer, yo era la única que no estaba enterada. Todavía me preguntaba cómo no me di cuenta, si contaba con todos los elementos: un hombre guapo, una mujer exitosa en el trabajo, ignorante en la intimidad.
¿Ya supiste lo de Emma? Los chismes de oficina eran algo que evitaba a toda costa. Nada bueno venía de meter la nariz donde no pertenecía. Pero llamó mi atención al escuchar el nombre del asistente de David, mi marido. Claro que se podían estar refiriendo a otra Emma. Era un nombre común. Parece que ahora sí se lo cogió bien. Ya le regalaron la casa. El par de mujeres empezaron a reír ajenas a mi presencia. Usualmente yo no usaba el tocador del piso, pero el de mi oficina estaba en mantenimiento y la madre naturaleza, pues a ella no le importa la logística. Cuando hay que ir, hay que ir. No puedo creer que la reina fría no se dé cuenta. ¿Está novio? Mi cuerpo entero se congeló haciendo buen uso del sobrenombre que me había ganado con mucho trabajo y del cual me sentía muy orgullosa. Sí, tenía que ser fría si quería crecer en mi carrera, si quería ser tomada en serio en un mundo dominado generalmente por hombres. Con mi apariencia era difícil, nadie considera que tienes cerebro cuando tus senos son doble D. La frialdad era una máscara que me gustaba, que disfrutaba usar. La gran mayoría de la gente las usa. Frialdad, optimismo, seguridad. Las máscaras nos ayudan a sobrevivir el día a día, aunque no se usen todo el tiempo, aunque las cambiemos. La máscara de frialdad me ayudaba a crecer en mi carrera, a decirle a mis jefes que podían confiar en mí, que yo tenía todo bajo control, cuando en realidad no lo tenía. Madre, esposa, hija, reina fría. Yo sabía bien sobre máscaras. Y no es que tengan mucho cuidado, se están volviendo muy cínicos. El par de mujeres volvieron a reír totalmente ajenas a la destrucción que estaban creando. Emma llevaba poco más de un año trabajando con mi marido, con el padre de mis hijos, pero no podía ser. No, seguramente hablaban de alguien más. Salí del pequeño cubículo para que la pequeña flama de esperanza que vibraba en mi pecho fuera apagada instantáneamente. No fue el pesado silencio que invadió el baño, ni la sorpresa de sus ojos. Fue la palidez, la vergüenza de sus rostros la que acabó con mi sueño. Cuando salí del baño, todo hizo eclosión. Fue como chocar contra una pared de cristal que se fue desquebrajando paso a paso. Seguí caminando por inercia, por necedad, por esa necesidad mía de comprobar lo que mi sexto sentido ya creía. Bajé las 2 estaciones de escalera sin detenerme, con una insospechada urgencia por acabar con la ignorancia. Podía soportar todo, pero no vivir engañada. Lo primero que noté al llegar a su piso es que el ruido cotidiano de la oficina se detuvo. Yo nunca bajaba al piso de David, no tenía qué. Lo segundo fue que el escritorio de Emma estaba vacío. Y lo tercero, vino con la voz de Ernesto, el jefe de David y mi amigo. «Lisa, espera». El deje de agobio corroboró lo que las 2 chicas del baño afirmaron. David no había tenido cuidado. La advertencia de sus ojos no detuvo mi mano al abrir la puerta de la pequeña oficina de mi marido. Los altísimos zapatos rojos debajo del escritorio fue lo primero que brincó en mi campo de visión. Tirados con descuido mientras un par de pequeños pies se mantenían juntos, dejando notar que la mujer escondida entre las piernas de mi amante, mi compañero, mi amigo y mi marido, estaba hincada. David tenía los ojos cerrados con una expresión clara de placer. Yo conocía esa expresión perfectamente. La había presenciado durante los últimos 24 años. La última vez, 2 días atrás. La pared de cristal cayó por completo. El verdadero hombre apareció ante mí con todos sus defectos y virtudes. Fue revelador. Una helada sensación de ira entró por mis pies. Recorrió mi cuerpo despacio, aunque con una firmeza casi pacífica mientras escuchaba jadeos conocidos. Algo o alguien etéreo me instó a pensar, a reaccionar. Yo era una mujer pensante, no era alguien que fuera a gritar o armar un escándalo. Con manos firmes saqué mi teléfono y tomé 2 fotos antes de que los ojos de David se abrieran. 3 mientras se levantaba y se ajustaba la ropa. 1 mientras ayudaba a Emma a salir de debajo del escritorio. Di la media vuelta sin pronunciar una sola palabra.
No tenía nada que decir. Me encontré de frente con Ernesto, que amablemente tomó mi brazo para guiarme a su oficina. La puerta se cerró. Me senté. Fue hasta que una copa con líquido ámbar apareció enfrente de mí. Y entonces lo vi a la cara. La vergüenza fue tal que no pude contener el par de lágrimas que corrieron por mis mejillas. Con manos espantosamente temblorosas acepté la copa que me ofrecía para que, de un solo trago, calmara el temblor de mi cuerpo. ¿Quieres otro? Negué con los ojos cerrados, disfrutando del ardiente sabor calentando mi cuerpo. Quiero desaparecer. Por un momento me quité la máscara, sentía que no podía respirar. Quiero matarlo, quiero... Cerré la boca antes de decir una tontería, porque finalmente recordé lo verdaderamente importante, que eran mis hijos. Me levanté ya sin titubear. Gracias, Ernesto, ¿Quieres que llame a alguien? Negué ya dirigiéndome a la puerta. ¿Quieres que te acompañe? Enfaticé el movimiento de cabeza negativo. ¿Quieres que lo despida? Ernesto era el director de recursos humanos de todo el grupo. Él tenía el poder de despedir o contratar a alguien. Bien lo sabía yo que, como un favor hacia mi persona, contrató al hombre que no hacía más de 10 minutos había tenido un orgasmo en su oficina, demostrando su enorme falta de profesionalismo. No, necesito que tenga trabajo para que pague todo lo que tiene que pagar. Ernesto finalmente dejó ir el gesto de preocupación para reemplazarlo por uno de confianza. Nos conocíamos desde hacía años. Él era un poco mayor que yo, pero crecimos juntos desde que ingresamos a Grupo Carter, como internos. Ahora ambos éramos directores, 20 años de trabajo arduo y constante. Solo esperaba que Grupo Carter no me pagara de la misma manera que David, mi marido. Ya con la puerta abierta pregunté algo que me carcomía. Ernesto, ¿desde cuándo lo sabes? ¿Desde cuándo he sido la comidilla de la oficina sin saberlo? Tuvo el buen gusto de bajar la mirada. No tenía la certeza completa, pero usualmente Emma desaparece de su escritorio a esa hora. Intenté hablar con él, pero intentó vanamente defender la falta de amistad. Aunque no éramos cercanos, definitivamente éramos más que compañeros de trabajo. Yo le tenía un cariño, un respeto profesional y personal. Él obviamente pensaba poco de mí, ya que sintió que debía proteger a la damisela en apuros. Pero se apresuró a decir que no era nada, que ustedes estaban en un bache y nada más. Algo de lo que apenas me iba yo enterando. ¿Desde cuándo? Yo hablé con él hace 2 meses, pero puedo preguntar. Volví a entrar a su oficina, me recargué en la pared junto a la puerta con las manos cruzadas en mi espalda y esperé a que consiguiera la información. Maddox. Su asistente entró de inmediato a la oficina cerrando la puerta detrás de ella. ¿Desde cuándo Emma y David están juntos? Maddie, como la gente la conocía, volteó a verme apenada, como con lástima. ¿Desde cuándo? Reiteró Ernesto con firmeza. Desde que Emma entró a trabajar, yo creo que ya se conocían de antes. La ira creció como un relámpago, como un tsunami que amenazaba con destruir todo. Mi familia, mis hijos y hasta mí misma. Si por un segundo guardaba la esperanza de que eso fuera una fase, algo que podíamos superar, por el bien de nuestra familia, pues se esfumó como el aire de mi cuerpo. Costó todo mi autodominio mantener la máscara en su lugar. Gracias, susurré antes de salir de la oficina de Ernesto. La puerta de David seguía cerrada. Tal vez seguían cogiendo, ya que importaba. Llegué a mi oficina sin inmutarme por el pesado silencio que apareció con mi llegada. Cancelen todas mis citas. Me voy a mi casa. Javier y Tomás eran mis recién llegados internos, la sangre fresca que siempre trataba de tener a mano. Los 2 muchachillos asintieron como muñequitos. Entré a la oficina de mi abogada sin prisa. Firmé lo que estaba por hacer. David, el hombre con el que dormí los últimos 24 años de mi vida, no volvió a entrar a mi casa. El divorcio fue horrible, por decir poco.
Se dijeron cosas repulsivas, cosas íntimas que nadie debía saber y que ahora constaban en un acta. Nadie hubiera creído que la pareja perfecta, como solían decirnos en la universidad, acabaría de esta forma, tan patética. Incluso teníamos un aspecto parecido. Cabello, ojos, piel chocolate claro, atléticos. Él fue el capitán del equipo de fútbol, yo del equipo de tenis. Tal para cual solían decir, tanto que me lo creí. Una gran diferencia era que él era alto y yo era bajita. Otra, y la más grande, es que él era un hijo de puta y yo una simple mujer. Aquel día, hacía casi un año, empezó el infierno que nunca creí vivir. Meses, no de desamor, sino de algo que estaba segura que ya no sentía ningún tipo de amor por ese hombre. Fue fácil matarlo, un par de zapatos rojos lo hicieron, pero el dolor. Me desgarraba saber que se burló de mí, que fui su tonta por tanto tiempo. Mi autoestima no lograba levantarse del golpe que le dio. Por más que lo lamentara, me sorprendió, me dejó fuera de combate. Lamentaba profundamente haberme dejado deslumbrar por la imagen idílica de la familia feliz. Un atractivo hombre a mi lado, 3 hijos sanos y bellos, una carrera en ascenso, salud, dinero, todo era basura. Lo único que valió la pena y por lo cual no me arrepentía del tiempo con él era que adquirí un valor natural en mi vida, como mujer, como madre. Mis hijos eran mi motor, la única razón por la cual seguía levantándome de la cama. Seguí trabajando, seguí respirando. Mis padres fueron de gran ayuda, sobre todo mi madre que no paraba de repetir: no dejes que la oscuridad atraviese tu luz, Lisa. No dejes que ese miserable acabe contigo. No lo voy a negar. Hubo días que deseé no haber nacido, días que el dolor fue más fuerte que cualquier cosa. En esos días me refugié en lo más importante que tenía, mis 3 amorcitos. La relación con mis hijos creció. Yo trabajaba mucho antes del divorcio. De alguna manera le di prioridad a lo profesional. Con el divorcio aprendí que de nada sirve ser exitosa en tu carrera si regresas a una casa vacía. Los fines de semana que pasaban con David eran terribles. La casa que construí con tanto esfuerzo se convertía en una jaula vacía. Pero cuando estaban cerca, eran la alegría, el sol, el aire que necesitaba para vivir. ¿Por qué no puedo quedarme a cargo? Ya tengo 15 años, que en edad adolescente equivalía a 50 según Declan. No te puedes quedar a cargo de toda la casa, cielo. Son solo un par de días. Son 2 semanas, mamá. Que el tiempo de Liam eran 2 décadas. La molestia en su voz decía fuerte y claro lo que pensaba sobre dormir bajo el mismo techo que Emma. Simplemente no la soportaba. Y mi pequeño de 10 años no se esforzaba en ocultarlo. Me daba pena ya últimamente la pobre mujer. Cuando Liam quería ser insufrible, lo lograba con estrellitas doradas. Liam, tienes que comportarte. La última vez te pasaste. Mantuve la vista al frente para que no se diera cuenta de mi risa. Mi pequeño angelito sembró el caos enterrando uno de cada par de zapatos de Emma, la amante de su papá, ahora pareja de su papá, en el jardín trasero. Tardaron 1 semana en desenterrarlos todos y muchos quedaron inservibles. Ay, criaturita mía. Sé que te estás riendo, mamá. No, pero la risa pudo más que yo y mi carcajada fue seguida por la de Declan y Liam. A mí no le costó trabajo, pero terminó claudicando. Te pasaste, Liam, yo te mato. No, mamá, tú me das besos. No podía decir que Liam era mi consentido, a los 3 los quería igual, los 3 tenían personalidades que los hacían diferentes y únicos. Pero Liam era mi bebé. Pues con esos besos y todo, por favor, compórtate. Las risas se fueron apagando mientras más nos acercábamos. Por favor, compórtense. Le enfaticé a Declan a mi lado, que era él el que llevaba la voz cantante de los 3. Sé que no les encanta la idea de quedarse con su padre, pero tienen que pasar la mitad del verano con él. ¿Me vas a marcar todos los días?, preguntó Milo tocando mi hombro desde su asiento a mis espaldas. Mi pastrami, como solía decirle, por ser el de en medio, era el conciliador de los 3.
A él no le importaba ir a la casa de su padre siempre y cuando tuviera comunicación continua conmigo. Declan tiene el teléfono, cariño, todas las noches yo hablo, sin falta. Le prometí a los tres, estacionando justo afuera de la recién estrenada residencia de David, su padre. Todavía me preguntaba cómo la estaba pagando. ¿Se atrevió a pedirme manutención? Claro, pero con los niños bajo mi techo y con él sin ningún impedimento para trabajar, no hubo manera de que el juez le diera la razón. Para mi suerte y gracias al dinero que ganaba, pude pagar un mejor abogado que él. Cada mes me depositaba el 40% de su sueldo para los niños, más 10% de pensión para mí. Solo por la mitad de los años que estuvimos casados o hasta que yo me volviera a casar, algo que definitivamente no iba a volver a suceder. Casa, carros, cabaña de campo, todo lo que construimos juntos quedó bajo mi resguardo, aunque él se había llevado algo que tenía más valor para mí que todas las cosas materiales que pudimos poseer. Y es que él se llevó mi confianza. Salió para recibir a los niños. Emma se quedó en el arco de la puerta esperando por ellos. La mujer no había cruzado más de 3 palabras conmigo. Creo que en el fondo esperaba alguna reacción de mi parte, que la arrastrara por el cabello o mínimo que le gritara un par de verdades, algo que simplemente no me nacía. Ella no estaba casada conmigo. Ella no destruyó mi matrimonio. Fue el hombre que caminaba hacia mi ventana con la sonrisa de suficiencia marcada en la cara, el que destruyó mis sueños. Ella era una chiquilla, nada más que una chiquilla fácil y sin pizca de valores. Y mientras no se metiera con mis hijos, por mí, que se hartara de ese hijo de puta. ¡Besos!, exigía antes de que salieran del auto. Milo fue el primero en despedirse, le siguió Liam refunfuñando y Declan fue el que se resistió. Por favor, mantén cargado el celular y no pelees con tu papá. No tiene caso que discutas con él cuando tienes que dormir bajo su techo. Lo odio. No, justo eso es lo que más me dolía del monumental fracaso, que mis hijos perdieran la inocencia. Les robamos su niñez con el divorcio. No, cielo, no. Sí, lo odio. ¿Crees que no me doy cuenta de que siempre que están solos te molesta? Te dice cosas feas. Como un puñetazo en las entrañas, así dolió. Declan. No, mamá, él es un cabrón que se comporta de una manera cuando está acompañado, pero que te jode cuando cree que están solos. ¿Qué podía decir? Tenía razón. Lo siento, hijo. Algo que había repetido muchísimas veces el último año. Hizo el ademán de salir sin darme un beso, pero en el último minuto se arrepintió. Incluso recibí un abrazo y un cuídate antes de que batallara con las 2 mochilas. Los vi saludar a Emma, a la que ignoraran en el caso de Declan, antes de que bajara el vidrio de mi ventana. ¿Recibiste mi invitación? Casi un año después de aquel día me levanté dispuesta a olvidar, aunque solo fuera por un par de semanas, el infierno de año que había pasado. Y por supuesto David no lo permitió. A regañadientes, Clara, la chica que me ayudaba en la casa, me entregó la invitación de la boda del padre de mis hijos con su asistente. Otra cosa que nunca pensé vivir, el día que David se casara con una chiquilla 18 años menor que él. Bendito año, un infierno del que quería salir y simplemente no me lo permitía. Te estoy hablando, ¿recibiste la invitación? Vi claramente la burla en sus ojos. Me costó mucho no bajar la mirada y ponerme a llorar, como cada vez que el vacío de mi cama me atrapaba, o los recuerdos, los reproches, las excusas, todo me visitaba. Sí la recibí, muchas gracias por considerarme, pero no asisto a eventos donde se legaliza el abuso de menores. Sonreí mientras saludaba con la mano a la chiquilla, que pronto iba a ser madrastra de mis hijos. Emma no supo qué hacer, no sabía si regresar el saludo o meter la cabeza entre las piernas. Mi risa fue sonora. Ella nunca va a ser como tú, tan fría como un glacial. Sus palabras tenían el objetivo de dañar. Sí, mi marido me quería dañar y lo hacía, solo que no iba a darle el placer de hacérselo saber. Ay, David, eso es seguro, ella no puede ser como yo. Yo sí sé leer y escribir.
Yo voy de negocios a Italia, yo me codeo con billonarios, yo tengo 3 maravillosos hijos y lo mejor, yo no duermo con ningún hijo de puta. Y antes de que empezara otra de nuestras muchas batallas, encendí el auto deseando tenerlo enfrente para atropellarlo, pero bueno, eso no pasó. El camino al aeropuerto estuvo acompañado de un lagrimeo continuo. Dolía que mi final feliz tuviera fecha de caducidad, que mi amor no valiera lo suficiente como para que él luchara contra la lujuria, que yo no valiera lo suficiente para que él hubiera intentado. Viajar con alguno de los Carter siempre era un placer. Si tienes los fondos para personalizar completamente un jet privado, es probable que lo hagas. Ese era el caso de la familia Norman Carter Jones. El jet Carter era un reflejo de lo ilimitada que era su cuenta de cheques. Si no fuera por las paredes y ventanas ligeramente curvas, podrías confundir fácilmente los acogedores salones con una mansión clásica y elegante. Al subir te encontrabas directamente con el Salón Tech, un salón hecho para olvidarte del trabajo con un conjunto de productos electrónicos completamente actualizados que te mantenían en contacto con las personas de tierra en todo momento y perdido en el tiempo mientras cruzabas el Atlántico. El baño tipo spa hacía maravillas para combatir la suciedad enmarañada que se acumula en viajes especialmente largos. También contaba con 3 dormitorios a los que nunca había tenido acceso, pero que seguramente eran placenteros. Todos los asientos eran reclinables, de primera clase, almohadas, edredones, comida, bebida, obviamente, todo de primera clase. Pasé por la sala de juntas para ir a mi parte favorita, la suite Chessmaster. Para empezar, tenía una chimenea. ¡Una chimenea! ¿En un avión? Imposible, ¿cierto? Bueno, no cuando tienes el dinero para diseñar un sistema de escape y tu mujer tiene debilidad por las chimeneas. Alex y Owen hacían todo por Kyra, incluso instalar una chimenea para mantenerla cómoda mientras se cruzan las zonas horarias. Ellos 3 eran los dueños del grupo Carter, Sophie, Billy y Kurt, sus hijos, los CEO que vigilaban a los directivos, y a nosotros nos encargábamos de organizar la tropa. Grupo Carter era una de las mejores empresas para trabajar en Estados Unidos. Yo me atrevía a decir que en todo el mundo. No en todas las organizaciones encontrabas una mesa directiva donde el 50% eran mujeres. Me acomodé justo enfrente de la chimenea, lejos del bullicio de la gente que ya brindaba en el Salón Tech. Acomodé mis audífonos y me preparé para dormir. Odiaba los efectos del jet lag. Prefería dormir de más que sufrir por días la descompensación de horarios. Desperté un poco desorientada, con un ojo todavía cerrado, y le di un trago a la botella de agua que estaba a mi lado. No recordaba ninguna botella cuando escogí mi lugar. Seguramente una de las edecanes la dejó para mí. Y también me habían cubierto con una frazada. Esto era viajar con estilo. Hasta que escuché la voz de Bibi, la recién estrenada esposa de Kurt, a mis espaldas. Te va a escuchar, Kurt. No habla español, Gris. Además está dormida. Oh, cielos, ¿hablaba de mí? No quise hacer ningún movimiento brusco. Incluso cerré los ojos para intentar volver a dormir. Algo que obviamente no iba a pasar. No cuando el jefe podía estar hablando de mí. Bueno, ¿y entonces? Bibi lo insistió a seguir hablando también en un perfecto español. Y entonces lo encontró con la secretaria haciéndole una monumental mamada. Oh, cielo, ¿sí hablaba de mí? ¿Literal? Literal. La secretaria estaba debajo del escritorio. ¡Ay, hijo de! Yo te la corto, Kurt. Te juro que te la corto si te encuentro con otra a mis espaldas, Kurt. Lo sé, Gris, lo sé. Se rieron y yo con ellos. Visto desde afuera, resultaba hasta graciosa la desfachatez. Pero ella no se la cortó. De hecho, se ha mantenido sobre sus 2 pies. Escuché que le dicen la reina fría. Si ellos supieran. Pues práctica es, porque no le quitó el trabajo. Ahora él trabaja exclusivamente para pagar la pensión, la de sus hijos y la de ella. Muy inteligente. Muy cabrona, querrás decir.
Me reía de las palabras de Kurt cuando escuché la profunda voz de Sibo. Señor, la señorita Cox habla español. Se escuchó un jadeo y no supe de quién. Y está despierta. Quise esconderme bajo la frazada a falta de piedras. Sentí un arcoíris de colores cruzar por toda mi cara. Lisa. La voz de Kurt, siempre tan segura, se escuchó titubeante. ¿Hablas español? Acomodando mi sillón en forma vertical, contesté. Sí, señor. Mi madre es nativa de Veracruz, México. No nos veíamos las caras y de todos modos supe que estábamos muriéndonos de vergüenza. Finalmente sentí movimiento. Si yo estaba roja, Kurt estaba morado. El hijo mayor de los Carter me gustaba, era muy inteligente, formal, respetuoso y aún con su mala fama de protector en extremo, reía con mucha facilidad, sobre todo desde que se casó. Estaba viviendo la luna de miel. Se sentó enfrente de mí, recargó los codos sobre sus rodillas y escondió la cara entre las manos. ¡Ay, pobre! Se talló la cara con mucha fuerza, hasta me dio pena. Lo lamento tanto, Lisa, por favor discúlpanos. Vivi lo acompañó a su lado, todavía más roja que él, sus pecas resaltaban listas para estallar. Señora Cox. Lisa, por favor, dime Lisa, pedí sonriendo. Lisa. Se pasó la mano por el alborotado cabello, alborotándolo todavía más. Perdón, no sé qué decir. Le quité importancia al evento, ampliando mi sonrisa. A estas alturas ya había escuchado de todo en la oficina. Me agradaba sentir el nulo efecto que tenían los chismes en mí. Ya era inmune a las habladurías. No pasa nada, de verdad, enfaticé tomando la mano temblorosa de la peculiar mujer. Él perdió más que yo. Oh, eso seguro, volvió en sí Kurt. Ladeó su cabeza de una manera extraña, como si fuera la primera vez que me observaba. ¡Qué guapa eres, Lisa! Lo dijo como si nunca antes lo hubiera notado. Tienes una sonrisa preciosa. Creo que nunca te había visto sonreír. Ahora fui yo la que quiso esconderse entre las manos. Gracias, Kurt. No suelo sonreír mucho en el trabajo. ¿Tan malo es trabajar con nosotros? Oh, no, de inmediato aclaré. ¿Pero se imaginan que hubiera pasado conmigo si no fuera la reina fría en la oficina? Las habladurías hubieran acabado conmigo. Coincidieron conmigo en ese punto y en varios más después de que les contara la historia completa del divorcio, siempre sintiendo la mirada de Sibo a mis espaldas. Ese hombre era muy raro. A todos les causaba miedo. A mí me causaba... no sé qué me causaba. No era lástima, era más bien algo parecido a la simpatía. Cada vez que lo veía con su gesto agrio y la dureza reflejada en sus negros ojos, pensaba en los terribles momentos que debió pasar al haber perdido a su esposa y a su hija. Yo moriría si perdiera a mis hijos. Era simpatía con un poco de intimidación lo que me hacía sentir. El hombre, aparte del mal gesto, tenía un cuerpezote que me podía deshacer sin intentarlo. Le huía solo por precaución. Todavía no sé cómo está pagando su nueva casa, pero si tiene un ingreso del que yo no sepa, me va a tener que pagar una buena compensación. Sonreí junto con Vivi, incluso chocamos puños imaginarios, algo que solo entre mujeres se puede hacer. Ella entendía mi punto. ¿Quieres que investigue un poco?, se ofreció Kurt mirando a mis espaldas. Esas miradas eran peligrosas. No quería pensar en lo que un hombre como Sibo le podía hacer al inútil de mi ex. Ay, gracias, pero no es necesario. Yo me las puedo arreglar. Se escuchó un gruñido y supe que tenía que reiterar mis palabras. Giré para encontrarme con un par de ojos muy negros y muy dilatados. Era como si estuviera excitado. Sibo. Separó ligeramente los labios por inercia y yo mojé los míos. Oh, vaya, bonito momento para que los meses de abstinencia se manifestaran. Tuve que carraspear antes de volver a hablar. Sibo, de verdad no es necesario. Yo puedo con David. Lo sé, Lisa. Él es el que no pudo contigo. Era la primera vez que se dirigía a mí, la primera vez que escuchaba mi nombre en una voz tan profunda, grave, cargada de testosterona, y la primera vez que mi cuerpo sufría de las famosas ondas de calor que padecen en la menopausia,
aunque yo, en vez de secarme, me empapé. Cielos. Ya no pude dormir, ni leer, ni concentrarme nada más que la excitación que desató en mi cuerpo. Fueron 6 horas de tortura con continua en el vuelo, más 8 de la oficina. Fue hasta que estuve instalada en mi hotel que como adolescente me alivié hasta que logré un poco de satisfacción. Pero solo un poco. Mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer el amor, a tener un cuerpo dentro que lo llenara, que lo calmara, que lo colmara de leche cálida, que lo hiciera vibrar. Las instalaciones de Grupo Carter en Roma no se asemejaban a las de Chicago, aunque hacían su función. Yo era la directora de conectividad. Bajo mi cargo estaba la conexión que hay en todas las empresas del grupo y que está fuera confiable y segura. Nunca debía de haber un cese de operación por falta de comunicación. Eso atrasaría el crecimiento y la expansión del grupo, no bajo mi mando. De mi gente dependía el trabajo de muchas familias. Era imperativo que trabajáramos bien, con precisión. La máscara de frialdad no era gratis, tenía mucha presión bajo mis hombros. Estaba en una de las ciudades más bellas del mundo y solo había visto los edificios que la ventana del Mercedes que me transportaba me dejó ver. Llegamos un martes y para el viernes ya estaba molida. Tal vez por eso bajé la guardia. Jefa, Tomás, como siempre, que estaba a solas conmigo, se sonrojó ligeramente. Pobrecillo, con ese color de piel debía ser todo un tormento esconder las emociones. ¿A que no adivina a dónde va a viajar el señor Norman y su esposa? Por lo que contaban las malas lenguas, seguramente a una mazmorra. No que lo fuera a repetir. No sé, Tomás, ¿a dónde van a ir? A Venecia. Levanté la cabeza, llamada por las góndolas, los canales y las calles que soñaba con conocer. ¿Cree que nos quieran llevar? No somos sus hijos, Tomás, no creo que nos tengan que llevar a donde ellos van. Ojalá lo fuéramos, ellos conocían todo el mundo entero. ¿Y si le pregunta? De inmediato me negué. Vamos, jefa, es solo una noche en Venecia. Conocer Venecia fue más grande que la convicción de nunca mezclar trabajo con placer. Alisando el vestido nude, me acerqué a la oficina que vigilaba el achocolatado gladiador que tan cachonda me tenía. El señor Norman me podría atender, solo necesito 5 minutos. La mirada oscura me recorrió de pies a cabeza. Un tintineo recorrió mi espalda, mi rostro y cada extremidad, una sensación que me apresuré a desechar. Tocando solo una vez la puerta, la abrió para mí. Al pasar a su lado, el tintineo regresó, solo que me fue imposible desecharlo con la respiración del gladiador a mis espaldas. Me guió muy cerca hasta el escritorio, donde cara a cara trabajaban Kurt y Bibi. Lisa, ¿ya tenemos las noticias de la delegación de Portugal? No, señor, no las espero hasta el lunes. Ya me lo esperaba. Paró de ver su computadora bajo el documento que traía entre manos y me vio a los ojos. Seguramente se preguntaba qué demonios quería de él. Me mojé los labios antes de que el valor huyera por la puerta. Llegó a los oídos de mi gente que el avión sale mañana para Venecia. Se preguntaban si estaba actuando como una cobarde, la mirada baja, el jugueteo con mis dedos, diablos. Total, ¿qué es lo que podía pasar? Que dijera que no y ya. En fin, nos preguntábamos si era posible que nos dieran, un aventón. Sonreía apenada por mi lenguaje, obviamente el cansancio estaba causando mella. Cada uno regresa con sus propios recursos, pero ya que el avión va para allá, dejé ver mis manos para buscar su mirada, pero él no me veía a mí, veía a mis espaldas. Luché con la necesidad de girar y buscar la mirada del gladiador. ¿Conoces Venecia, Lisa? Bibi me veía con su carita ladeada, como analizándome a fondo. No, de hecho, por eso me atrevo a preguntar. Por supuesto que pueden usar el avión, todos vamos juntos. La última parte la enfatizó con cierto deje de ansia, algo extraño que no supe interpretar. Nosotros no sabemos a qué hora regresamos, pero... No, de ninguna manera queremos interferir en sus planes. Quien quiera que regrese a su tiempo. Mucho pedía con el aventón de ida y era un abuso usar el avión de regreso. Bueno, interfirió finalmente Kurt.
Nada pasa si regresamos todos juntos, solo que no sé la hora. En cuanto sepa los tiempos, yo les aviso por si alguien quiere regresar con nosotros. Noticias que le iban a encantar a mi gente y una que deseché de inmediato. Yo podía regresar en tren, 3 horas de apreciar Italia, aunque fuera de rapidito, eran 3 horas de placer para mis ojos. El avión salió a las 8 en punto del sábado. Como chiquillos de la delegación completa expresaba su emoción por conocer el conjunto de islas de la capital de la región Veneta y haciendo arreglos también para el hospedaje. Ya tengo tu habitación, me sorprendió Javier. ¿Cómo? Soy tu asistente, mi trabajo es hacer que tu vida sea lo más fácil posible. Hizo un guiño antes de entregarme un papel con los datos del hotel Historia. Me fui de espaldas cuando vi el costo por una noche. Esperaba que valiera la pena. Y lo valía. Placentero, lujoso, con una decoración cargada de obras de arte. El trato desde que llegué fue genial. Y lo mejor, mi habitación. Oh, mi habitación era un sueño, con balcón incluido. La vista era maravillosa. Poseía una calma casi celestial. Me apresuré a recorrer los callejones, los museos, los palacios, toda la gloria que solo los canales de Venecia tienen. Me dirigí a mi hotel cuando 2 brazos me levantaron por los cielos. Mi grito llamó la atención de varios turistas, mismas que mis 2 favoritos asistentes alejaron entre risas. «Bájame, Javier». «Sí, cena con nosotros», demandó dando un giro conmigo por todo lo alto. «Sí, hombre, sí». En cuanto mis pies tocaron tierra firme, le di un buen manotazo. ¿Pues qué se creía? ¿Que porque yo les llegaba a la cintura me podían tratar como llavero? El par de muchachitos, que en realidad no lo eran tanto, se rieron de mi berrinche. Acepté ir a cenar siempre y cuando fuera en mi hotel. Necesitaba cambiarme de zapatos, mis piececitos ya dolían. Para mi sorpresa no se opusieron, por lo contrario, se mostraron pacientes cuando les pedí 5 minutos para ir a cambiarme. Tardé más en quitarme los zapatos que en lo que se escucharon los toques de la puerta. Estábamos pensando, asomó su atractiva cara Javier dentro de mi cuarto, que lo mejor es que cenemos aquí arriba, así aprovechamos la vista. Lo analicé por unos segundos, definitivamente era inapropiado que los invitara a mi habitación, pero era un desperdicio de habitación si no lo hacía. El lujo era algo que no veíamos todos los días, y la vista, esa era solo una vez en la vida. Después de cenar y ya con un par de copas encima, el ambiente se aligeró de más. Javier aclaró su garganta antes de decir: ¿se necesitan agallas para ir todos los días a trabajar, sabiendo que en cualquier momento te puedes encontrar con tu ex? Aproveché su comentario para intentar bajar la intensidad de la conversación. El tema con David no era mi favorito, pero al parecer ellos estaban muy encabronados. Palabras textuales de Javier. Siquiera me dejó las agallas, ¿cierto? Cuando no se rieron me sentí incómoda. Me acerqué al ventanal pensando en cómo sacarlos de mi habitación y estaba mareada por el alcohol y no quería cometer una tontería. Siempre me ha gustado Italia, es como vivir dentro de una clase de historia. Javier no replicó, tuve que girar para encontrarme con los azulados ojos de Tomás. Dios, Tomás, me asustaste. El callado hombre levantó su copa para dar un sorbo de coñac. ¿Todavía quieres a tu marido? Me atraganté con mi vino antes de decir: creo que ya pasamos la barrera de lo políticamente correcto, señores, lo mejor es que regresen a su hotel. No sé si era el efecto del vino o la repentina cercanía de Tomás, pero me acaloré. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente dormir con alguien más joven que tú? Era la primera vez que Tomás se dirigía a mí tuteándome, y vaya, ¿de qué forma? La pregunta fue dicha casualmente, dando un ligero paso en mi dirección sin parpadear. Mis manos empezaron a sudar, mi vientre ya estaba humedecido, imágenes del desnudo cruzó por mi cabeza y empecé a temblar. No supe si de excitación o de miedo, no podía negar que era un chico muy atractivo, pero justo eso era un gran problema, era un chico. Tuve que usar un contraataque de emergencia. ¿Está coqueteando conmigo, señor Pearson? La dureza de mi voz no lo amedrentó, es más, creo que hasta le hizo gracia. No, solo estoy preguntando algo que seguramente ha cruzado por tu cabeza. Por un momento, el pánico atacó. ¿Era tan obvia mi excitación? Dios,
Llevaba meses sin tener a un hombre así de cerca, ya no digamos 2, a mi cuerpo solo estaba despertando de un largo y tortuoso letargo. Ya sabes por lo de tu ex, obviamente no te sientes atraída por mí o por él, señaló a Javier. La atracción aquí es solo unilateral. Sin querer darle importancia a sus palabras, volví a girarme para perderme en los callejones de Venecia. Solo que después de esa revelación, ¿en qué otra cosa podría pensar? Sentía la cara sonrojada. Lo que menos deseaba es que el par de chiquillos se dieran cuenta de que la atracción definitivamente no era unilateral. Por supuesto que me sentía atraído por ellos, pero ¿quién no? El par era una gloria para la vista, uno moreno, otro blanco, uno alto, otro más. Eran un par de pedazos de virilidad. Y aparte de todo, se preocupaban por mí, cuidaban de mí, eran tiernos. Me encantaba la adorable forma en que el cabello de Tomás caía sobre su frente cuando algo lo excitaba y la encantadora manía de Javier de mordisquear su labio cuando se concentraba. Y hasta ahí llegaba mi límite. Nunca me arriesgué, ni siquiera a fantasear. Eran un par de internos, no más. No quise hacerte sentir incómoda, dijo Tomás un par de metros detrás de mí por el reflejo del ventanal, y vi que se sentaba en el sofá sin perderme de vista. No me iba a dejar amedrentar por un par de chiquillos, y girando acabé con el encuentro. No me hiciste sentir incómoda. Es solo una copa entre colegas, ¿cierto? Vamos a olvidarlo. No, estás enojada, afirmó Javier. No, se los prometo que no. Sí estás enojada, dijo Tomás. Se los juro que no, y no lo estaba. Discúlpanos, por favor, rogó Javier, dejando su copa. No hay nada que disculpar, se los prometo. Ya me estaba angustiando, no quería que se fueran con la impresión de que en verdad era una reina fría. Yo podía cenar y tomar un par de copas con ellos. Si no estás enojada con nosotros, advirtió Javier, entonces acompáñanos a una fiesta. Es una velada donde se va a recrear un carnaval de Venecia. Enseguida llamó mi curiosidad. El carnaval de Venecia era espectacular en fotos. Vivir una recreación podría ser divertido. ¿Y por qué no invitan a una de las chicas? Vamos, Lisa, tú dijiste que no estabas enojada con nosotros, insistió Javier. Deja de vernos como chiquillos y empieza a vernos como amigos. Está bien, pero tenemos que regresar temprano, no quiero perder el tren de regreso. Los dos asintieron con entusiasmo, el mismo que empezó a bullir dentro de mí. Como si fuera el verdadero carnaval, el opulento baile de máscaras requería invitación exclusiva. Mientras ellos iban a cambiar, bajé a una de las boutiques para comprar un vestido que me costó una pequeña millonada, aunque me encantó. Era estilo de los 40 con un amplio escote y varias capas de seda que paraban justo en la rodilla. Lo mejor, de un amarillo oro que alumbraba el tono de mi piel. Era una extravagancia, pero una que requería invitación. Para mi sorpresa, Tomás se encargó de mi máscara. La tradición del enmascaramiento tiene una larga tradición en Venecia. En el momento del Renacimiento, las máscaras eran una parte integrante de las celebraciones del Carnevale. Llegó un punto que a los venecianos se les permitía usar máscaras durante 6 meses al año, y se aprovecharon. Las máscaras de terciopelo negro, por ejemplo, se usaban en las casas de mala reputación, justo como las que usaban Tomás y Javier para proteger las identidades de sus propietarios. ¿Por qué crees que la gente las usaba?, me preguntó Javier, señalando la bellísima máscara que balanceaba entre mis dedos. No sé. Para esconderse, supongo, dije, tratando de actuar normal sin mostrar demasiado mi conocimiento sobre el tema de las máscaras. ¿A dónde vamos?, pregunté, subiendo a la lancha. A uno de los tesoros escondidos de Venecia, el Palacio Contarini de Baboloa, respondió Tomás, arreglando el pin con el que trataba de que mi máscara se mantuviera en su lugar. Traté de hacer memoria de la lista de palacios que tenía Venecia y que, si el tiempo estaba de mi parte, podría visitar por la mañana. El de las escaleras del Contarini del Popolo, las de caracol, me recordó Javier. Ah, las escaleras eran un gran atractivo, en espiral, atornadas con arcos abiertos, apoyadas sobre la fachada del Palacio de Contarini. Si mal no recordaba, se encontraba en el distrito de San Marcos. Llegamos a lo que era un edificio espléndido, ejemplo de estilo gótico. Parecía una torre cilíndrica con un pórtico y varias galerías.
visto desde la entrada principal que estaba sobre el canal. No podía esperar para ir a la parte trasera, ahí donde se ubicaba la parte más impresionante del monumento, las famosas y las originales escaleras de caracol. ¿No se supone que el palacio y sus escaleras son propiedad de una corporación benéfica? Ninguno de los dos contestó, y por sus gestos supe que ellos sabían un secreto que yo no sabía, pero ya lo averiguaría. Desde el primer momento me percaté que esto no era una fiesta normal, al menos no para mí. Aquí no había madres quejándose por los hijos o padres huyendo de sus mujeres para poder tomar un trago sin salir regañados. Aquí había hombres y mujeres, de todos los colores y sabores, adultos sin límite de edad disfrutando de la libertad, bebiendo, fumando, bailando, riendo, cogiendo, disfrutando. La máscara cubría mis ojos, una parte de mi nariz y mi mejilla, no la sonrisa que afloró en mis labios. «Diviértete, jefa», susurró Javier antes de darme un beso en la mejilla. Les di mi bendición levantando la flauta de champán que recibí en la entrada y dejando pasar el atrevimiento del chiquillo. Total, aquí podría dejar atrás la frialdad y ser simplemente Lisa Cox. Todos tenían puesto una máscara, algunas muy elaboradas, otras simples como un antifaz. La única regla visible era la calidad. Estas no eran máscaras que se compraran en la tienda de la esquina. ¿De dónde habrán sacado las invitaciones los chiquillos? Ya los torturaría llegando a la realidad. Ahora era tiempo de divagar. Una máscara puesta intencionalmente es mucho más poderosa de la que se usa simplemente para esconderse o subir de puesto. Una máscara tiene un poder enorme si se sabe usar correctamente. Yo usaba una máscara de frialdad en mi rostro, pero también una puramente sexual en mi cuerpo. Mi ropa siempre era profesional, nunca mostraba más carne de lo necesario, pero también era sugerente. En mis muy torneadas curvas eran apreciadas, deseadas incluso. El sexo es un aguijón bajo en todos los seres humanos, incluso si nunca lo usas para tu beneficio. El sexo está ahí, listo para usarse, listo para perderse. Con la máscara dorada cubriendo mi nombre y apellido, por primera vez en mucho tiempo decidí que era momento de actuar. Me infiltré. Vagué por los marmoleados salones fascinada por lo que veía. Lejos estaba de ser inocente, no me asustó nada de lo que vi. Al contrario, me deleité de los diferentes escenarios, de la variedad de gustos. Aunque acepto que me sentí un poco vintage, me di cuenta de que perdí un par de años de evolución. Juguetes que nunca había visto eran usados con indiferencia, como si un vibrador de 3 cabezas fuera una pelota y no una rareza. Me prometí ponerme al día. El anonimato causó que la fiesta fuera un torbellino de sexualidad. Gritos, jadeos, gruñidos de orgasmo eran la sonorización general. Era un eco por todo lo alto y ancho del palacio, para que después llegara lo mejor. Un beso, un hasta luego y a tomar cada quien su camino. En uno de los salones del tercer piso me pareció ver a Tomás, pero no usaba la misma máscara. No era él, cielos. El panorama me tenía imaginando internos sexys sin jóvenes en los rincones. Seguí divagando hasta que me pareció ver a Javier. Como alucinación ya era demasiado. Seguí el par de capas negras por el pasillo que me llevó a las famosas escaleras de Contarini del Bóbolo. Subí la última estación escuchando voces cargadas de ricos acentos. Mi excitación creció. Las voces se acercaban, me provocaban, casi me besaban. No dudé en subir ni un solo escalón. Llegué a la galería en lo más alto del palacio para recibir una copa de la mano de Javier. Estaba segura de que era mi interno. Esa piel canela y ojos verdosos solo podían ser de él. Brindó conmigo en silencio, con vagas promesas. De las sombras de una de las esquinas apareció Tomás. Sentí una energía, sí, puramente sexual. ¿Qué hacía? ¿Corría? ¿Me volví a esconder detrás de la máscara de la frialdad? Como en medio de una multitud le abrí paso a la vida. Me fueron acorralando hasta que topé con la pared. Esperé por más que lo deseara y no logré hacer el primer movimiento. Me quedé petrificada contra uno de los arcos con la ciudad de Venecia a mis espaldas mientras Javier irrumpía en mi espacio personal. Me moví para quitarme la máscara, pero él me detuvo. Volvió a colocarla en su lugar para luego acariciar mi mejilla, dibujar mis labios. Las máscaras, aunque un poco intrusas, hicieron que el momento fuera increíblemente erótico. «Tira la máscara por completo, Lisa», reclamó directo a mis ojos.
Sé tú misma, desnuda y honesta, como eres verdaderamente. Él sabía que tenía miedo. Si alguien había atestiguado mi infierno, eran ellos. Tal vez por eso me dejé ir. Sus sonrisas fueron una gran recompensa. Me vi atacada por 4 manos, 2 labios por todo mi pequeño cuerpo, y no me resistí, me rendí. Sus lenguas, sus toques regresaron recuerdos agradables. Recuerdos, sí. Recuerdos buenos y fuertes de ser una mujer deseada. He querido hacer esto desde la primera vez que te vi, jadeó Tomás atrapando con sus manos mi pecho. Mentiroso, susurré mientras disfrutaba de la succión de Javier en el otro. Abre los ojos, Lisa. La orden de Tomás no aceptaba desobediencia. Vaya con el chiquillo. Ese vestido nude. Cada vez que te pones ese vestido, como en mi primer día, me pones bien duro. Casi con violencia tomó mi mano y la llevó a su entrepierna. Sí, definitivamente. Duro, largo. Todos los putos días a punto de reventar viéndote y sin poder morderte, sin poder tocarte. Su boca corrió a mi seno para demostrar el deseo, uno que yo provocaba. No una mujer de 20 y pocos, no una mujer que se arrodilla bajo los escritorios. No, era yo, solo yo. Adoraron mi piel en un rincón de uno de los palacios más bellos de Venecia. Le recordaron que era hermoso, con senos redondos y firmes, que era suave y cálido. Con manos seguras crearon humedad y deseo que había creído perdido. Mi bello vestido quedó arremolinado en mi cintura. Desnuda, vulnerable, me exploraron los dos a la vez. Deslizaron sus dedos dentro de mí. Causaron un orgasmo casi instantáneo. Pusieron sus dedos en mi boca y me instaron a probarme. Sabía bien, siempre he sabido bien. A poder, a victoria, a mujer. Entraron sin cuidado, sin delicadeza, porque sabían que yo podía con ellos. Por turnos hicieron que me uniera al eco del palacio. Mis jadeos fueron desgarradores. El placer puro y alucinante. Sus movimientos duros, rápidos, bombearon con una desesperación animal. Y yo lo recibí todo. Cuando terminamos, mi jadeo se fundió en los ladrillos del palacio e inundó los canales. Mi cuerpo quedó desfallecido contra la pared. Aunque ya no me tocaba, no me sentí sola. Nunca más sola. Me tenía a mí misma. Mis jadeos fueron interrumpidos por un par de labios. Finalmente recibí un beso. Abrí los ojos para descubrir la identidad del hombre de labios carnosos cuando me encontré con un par de dilatados y oscuros ojos. Negros como la noche, negros como el pecado. Sibo mantenía sus labios ligeramente recargados en los míos, solo lo necesario para que sintiera la carnosidad, el calor. Mi impresión debió revelarse en mi gesto porque de inmediato quiso separarse. No lo permití. Atrapando su labio inferior con mis dientes lo detuve. Succionando ligeramente logré que asomara la primera sonrisa en él. Y él, con esa sonrisa, logró que por primera vez en el último año me sintiera feliz. Y todo cambió. Bastó solo un beso, una sonrisa. Bastó una noche en Venecia. Y esto es el relato de Una noche en Venecia, perteneciente a la antología Amor de Verano, antología Romance en Tinta, del cual Asminda es una de las fundadoras también. Asminda, Julia Romero, porque les dije que el relato era de Julia Romero, pero déjenme decirles que antes era Asminda Cancino. Y bueno, cambió su nombre artístico, digamos. Ella es mexicana-americana, tiene muchas novelas, es escritora de novelas de narrativa contemporánea, erótica, con mucho gusto siempre, con un contenido muy muy profundo, en donde siempre se ven historias, en donde los sentimientos, las emociones de los personajes nos tocan el corazón. Y entre sus novelas están Mis Hombres, Atrapada, Conquistada, que es la serie de Mujeres Fénix, y bueno, esta obra tan icónica que es El Juego, Yo, El Juego Tú y Él, y El Juego Nosotros, que no te puedes perder, es una trilogía. Después de ahí se derivan también historias como Sophie, Viri y Kurt,
Y bueno, está El Reinado, están todas sus últimas publicaciones, la puedes encontrar en todas las redes sociales como Julia Romero. En Amazon están todos sus libros y yo te la recomiendo muchísimo, no porque sea mi amiga, mi colega, entrañable para mí, por supuesto, sino porque de verdad vas a disfrutar mucho de la lectura. Y bueno, te decía yo, vamos a leer 1 o 2 relatos, pues nada más nos dio tiempo de uno, pero después vamos a continuar con esta serie de relatos de amor de verano, ahora que estamos en estas épocas del calorcito. Y te dejo aquí en esta historia en Venecia. Te mando un beso. Aquí en tu estación favorita siempre tenemos cosas lindas para ti en Radio Pasión US. Te invito a que te suscribas, es gratis, en nuestro canal de YouTube, en donde puedes encontrar mis programas, si no los puedes escuchar en el radio, en www.radiopasionus.com, te puedes ir a YouTube, también encontrando como Radio Pasión US, y ahí yo tengo mis videos, hay una playlist que se llama Relatos y Leyendas, y otra playlist en donde también te leo algo de literatura trascendental, que se llama Sintoniza con tu ser, esa otra playlist. Yo soy Paula Guzmán, te mando un beso enorme a donde quiera que estés. Si te gusta, comparte. Y si quieres escuchar más, pues vete al canal de YouTube y ahí hay unas... Además de mis historias y de mis relatos, vas a poder encontrar mucho contenido de mis queridos compañeros locutores aquí en esta estación. Tenemos, yo creo que más de 2,000 videos para ti de muchísimos temas diferentes. Y bueno, pues nos escuchamos hasta la otra.